Hoy día vamos a conversar acerca de una condición que se ha convertido en un verdadero factor de riesgo que a mi buen juicio o a mi buen entender probablemente sea el más importante de todos para tener complicaciones serias en COVID. Me estoy refiriendo al exceso de peso. Cómo el exceso de peso se ha convertido en un factor de riesgo muy importante para tener complicaciones muy serias durante COVID-19. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué porcentaje de la población peruana por encima de los 15 años de edad tiene exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad, más o menos? ¿Y qué porcentaje de los pacientes que han fallecido o que están en UCI complicados también tienen esta condición? Bueno, en general los niveles de sobrepeso y de obesidad están subiendo de modo alarmante, no solo en el Perú, sino en todo el planeta. Es un problema mundial, es una pandemia, ¿no? Antes se hablaba de si sumábamos sobrepeso más obesidad, las cifras de hace 3 o 4 años eran 35% de la población, luego han ido subiendo 45%, ahora ya estamos entre 60 y 70% si sumamos sobrepeso más obesidad. Obviamente que si hablamos de obesidad, que es el estadio más severo, estamos promedio entre los 10 y 15%, ¿no? Lo cual es una cifra alta. ¿Cómo definimos exceso de peso? ¿Cómo definimos sobrepeso? ¿Cómo definimos obesidad en términos de índice de masa corporal, por ejemplo? Que es un parámetro que ya no debería de usarse. Pero creo que ya no debería de usarse, te digo, pero bueno, al menos nos da una idea. Pero creo que es el que la gente más ha permeado e identifica como si tiene que hacer algo o no, ¿no? Es cierto, aunque también existe el delgado con sobrepeso. Sí existe, pero eso se ve a través de unos exámenes especiales que se llaman impedancia. Okay. O sea, ¿cuánto de grasa interna se tiene? Claro. Si el porcentaje de grasa interna es alto, así seas delgado, ya se te considera un delgado metabólicamente obeso. Gordo. Así entonces, ese delgado va a ser diabetes, así no sea, claro. no sea visiblemente obeso, ¿no? Correcto. Entonces, en general con el IMC se divide el peso entre la talla, o sea, básicamente, supongamos que una persona mide 1,60, su peso debería ser promedio 60 kilos, ¿no? El ideal más o menos 58 y se le podría tolerar hasta 63, por poner un ejemplo. Pero eso es una división entre su talla y los kilos de peso, ¿no? Yo te preguntaba acerca del índice de masa corporal porque toda la normativa para tomar decisiones con respecto a los grupos que regresaban a trabajar estaban basados en el índice de masa corporal. ¿Qué porcentaje, si bien es cierto, las cifras, acabas de decir que son 60-70% de personas con un peso por encima de lo recomendado, es el exceso de peso, de ahí habrán obesos 10-15%, en fin. ¿Qué porcentaje de los pacientes que están en cuidados intensivos con COVID complicados tienen exceso de peso o tienen un sobrepeso importante, ¿no? Depende del país, pero generalmente un país como el nuestro, que sí está padeciendo de la pandemia igual, pueden ser 8 de 10, ¿ok? Bárbaro, ¿no? Y esos dos que son delgados o que prácticamente no son obesos, podrían ser esos metabólicamente obesos de los que te hablo. ¿Tú consideras? Yo me animo a pensar que es entre un 90 y un 100% de que se tiene obesidad interna para que se afecte la parte inflamatoria del cuerpo, la falta de respuesta inmunológica, ¿no? ¿Tú consideras, Mireia, que el exceso de peso es probablemente el factor de riesgo más importante registrado en Occidente, ya en esta etapa de la pandemia, para tener complicaciones? Creo que para mí, a mi juicio, por encima de la edad inclusive, ¿no? Definitivamente. Lo que pasa es que el peso es un marcador importante como la presión o la glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué la obesidad por qué el exceso de peso ha resultado ser, terrible, ¿no? Calamitoso sobre... Porque, como les explico, yo les explico mucho a los pacientes en términos de naturaleza, de concordancia con lo natural. Si nosotros estudiamos la raza humana, por millones de años no hemos tenido obesidad, hemos sido cazadores, recolectores y nómades. Entonces, existen todavía tribus en la actualidad que conservan esa manera, ¿no? Cazar para comer, acostarse con la luz del sol, ¿no? Entrenar duro porque son cazadores, o sea, ellos no pueden comer solamente porque les toca, ¿no? Claro. Se ha estudiado esa serie de poblaciones y no hay sobrepeso, tampoco hay obesidad. Entonces, se vive en concordancia con la naturaleza.
¿Por qué es que algo antinatural termina fallando? Simplemente porque no tiene correspondencia con cómo se debe de vivir. Hay un orden natural que hay que respetar. Si se rompe ese orden, por ejemplo, siempre como, nunca entreno, nunca me muevo, me acuesto muy tarde y malogro hormonas que naturalmente controlan el peso. Al dormir tarde también muevo hormonas que me van a dar ansiedad. Claro. Y entonces entro en un círculo vicioso que termina aumentándome de peso, ¿no? ¿Por qué las personas con COVID-19 y que tienen exceso de peso la pasan mal? ¿Qué cosa es lo que pasa en el organismo de una persona gordita, ¿no? O gordota cuando tiene no solamente COVID en general, ¿no? El exceso de peso es una suerte de estado de inflamación permanente, o sea, el gordo está inflamado crónicamente, ¿no? Es correcto. Toda la salud del cuerpo depende del intestino. O sea, el intestino es ese tubo tipo manguera, es un tubo hueco que comienza en la boca y termina en el ano. Y la pared de ese tubo está lleno del sistema inmunológico, la placa de Peyer, como la conocemos. Son células vivas que todo el día tienen que escoger si algo es tóxico o inflamatorio y si no debe de penetrar a la sangre o si tienen que eliminarlo a través de los desechos. ¿Qué es lo que pasa con un paciente obeso? Como ha generado una cascada de diversos estresores, sobre todo una hormona que se llama insulina, que sale del páncreas, en un esfuerzo de guardar sobre todo azúcares y grasas inflamatorias en forma de grasa, ese páncreas al disparar insulina daña la pared de este intestino, es como que lo agujerea, crea mucha inflamación, la insulina es inflamatoria, las moléculas que ingresan por la comida, algunas son inflamatorias y dañan, crean una especie de pelea o guerra que malogra las vellosidades intestinales. Cuando esa capa intestinal está dañada, se meten fácilmente desde bacterias, bichos o células neoplásicas, tóxicos, pesticidas, es fácil de que ingresen al sistema sanguíneo y le dan más trabajo, por así decirlo, agotan a tu sistema inmunológico que se cansa, sobre todo si no tiene buena reparación y buen alimento, y es el mismo sistema el que no puede atacar a cualquier virus, no solamente es el COVID, puede ser el herpes, puede ser la tuberculosis, puede ser el papiloma. En realidad son tantos bichos que no es que tengas que temerle al bicho, sino que tu sistema inmunológico esté deficiente. Por Movistar Plus.